Vamos a la parte más entretenida. Acá vemos Spirex ya montado en un ambiente local y tenemos varias funcionalidades base relevantes. Acá es importante entender de que una vez que tengamos instalado Spirex, lo primero que hay que hacer es un wizard o un setup de todo lo que es el Skill Manager, que era lo que comentaba anteriormente acerca de los skills. A partir de acá podemos crear un nuevo cliente, cliente 1. Y este cliente va a heredar todo lo que son los skills default de nuestros agentes, que es la orquestación que ya tenemos. Si tenemos alguna, digamos que tecnología específica o documentos, ya sea de negocios, funcionales o técnicos, que le podamos subir de contexto al Skill Manager, eso es súper importante porque él puede volver a iterar sobre estos niveles de capacidades que tienen los agentes para ver si pueden resolver los requerimientos de este tipo de tecnología. Como demo voy a poner .NET 10, Bootstrap 4, hacemos el análisis y acá él debería detectar los skills gaps que pueden tener los agentes para este tipo de tecnología. Bien, acá una vez consultado al Skill Manager sobre las tecnologías .NET y Bootstrap, él identificó que efectivamente los agentes, no todos los agentes tienen ya, digamos que los skills para poder desarrollar. En este caso, él identificó que el diseñador, el developer y el arquitecto tienen skill gaps, ¿ya? Por tanto, acá como funcionalidad podemos efectivamente seleccionarlo y, bueno, ya sea uno o dos, y le podemos generar esos skills para que efectivamente de manera automática tengamos ya los skills configurados para ese tipo de tecnología. Acá es un proceso iterativo donde él va uno por uno generando y llamando al LLM para que genere ya los nuevos skills para este tipo de herramientas. Ya, acá él terminó de generarlo para el agente desarrollador. Podemos ver las líneas nuevas asociadas a la tecnología que está inyectando como herencia a este nuevo skill override del agente desarrollador. Ahora está trabajando en el agente diseñador, ya terminó. De hecho, acá le da una calificación también si efectivamente es un cambio que tiene mucho impacto o el impacto es medio. Acá lo tiene con el diseñador también. Ya generó las nuevas skills y va ahora con el arquitecto. Acá terminó. Y efectivamente ya tenemos una nueva configuración de skills. Ya. Una vez aceptamos los cambios, es decir, vamos a hacer el override de esos skills para el cliente 1 que habíamos colocado acá. Aceptamos los cambios y lo que vamos a ver entonces es que nuestro cliente 1, vamos a ver solo los override, fueron los tres cambios que realizamos. Efectivamente, podemos ir ya a revisar cuáles son los cambios de estos skills, cuál es el override de estos skills para ese agente. Y si así lo deseamos, podemos editar también estos cambios. Ya esto significa que tenemos el setup para nuestro cliente 1 para efectivamente poder desarrollar un requerimiento definido con esta estructura y orquestación de agentes. Entonces, cobra una importancia muy relevante tener bien configurados y tuneados los skills
y que el Skill Manager debería ser parte del wizard o setup principal. Un punto importante es que estos skills ya configurados podemos hacerle push a nuestro repositorio de código fuente, por tanto puede ser compartido también en nuestro repositorio central. Entonces podemos pasar ya a lo que son los features. Una vez que hayamos determinado finalmente todo este wizard o setup de los skills, podemos ya pasar a crear una épica o un feature. Si tenemos código existente del proyecto, lo podemos conectar a nuestro Git para que lo descargue en nuestra carpeta output y finalmente lo podemos indexar. Esta indexación es a nivel de fichero, a nivel de estructura de proyecto, por tanto se va a compartir con el agente desarrollador, con el arquitecto, para que sepan que ya existe código, por tanto, si hay que desarrollar un nuevo requerimiento, podrían determinar si necesitan otro proyecto base, otro proyecto aparte, como un microservicio más, o básicamente desarrollar el código dentro de esta misma estructura. Si es un nuevo proyecto, es cuando estamos hablando que se crearía un nuevo scaffolding. Voy a colocar acá una épica de ejemplo. Acá podemos seleccionar también cuál es el pack de skill que necesitamos o queremos que con los que trabajen los agentes para esta épica. Voy a cambiarlo acá. Y esto es opcional. Acá, en lo que le comentaba sobre la evaluación del team leader acerca de los skills de los agentes, podemos hacer un skip. Si ya sabemos efectivamente que para este cliente lo tenemos configurado correctamente, podemos obviar esa transacción, esa transición también, y efectivamente hacer un poco más rápido el pipeline. Pero generalmente lo dejamos por defecto. Dejamos código existente y le damos Start al pipeline. Y podemos ver nuestro backlog también. Vamos a pasar al backlog y ahí vemos que el pipeline comenzó a ejecutarse. Acá es un punto importante porque vamos a empezar a hacer la iteración sobre lo que habíamos mencionado anteriormente, que es principalmente la orquestación base de todos estos agentes hasta los flujos de clarificación si es necesario. Hasta finalmente cuando se vayan aprobando estas historias y se pasa a hacer el desarrollo. Un punto súper relevante acá es que el humano siempre está. El human in the middle que le llamamos siempre tiene su criterio final sobre evaluar si es correcto la generación de la historia, si puede editar esa historia o si efectivamente la quiere desechar. Entonces es importante que el humano siempre tenga la última palabra y aceptar finalmente la implementación sobre el, sobre el código, así, sobre el requerimiento de negocio ya previamente establecido. Esto lo podemos también ver en el backlog que se está realizando esa ejecución y vamos a pasar por acelerar un poco el pipeline y ver efectivamente cómo se ven estas historias generadas. Esto sería ya un pipeline que terminó prácticamente completo, donde generó 13 historias de usuario. Aquí vemos ver que, sí, podemos ver que genera dependencias para saber efectivamente en qué orden se deberían desarrollar esas historias. Esto es todo lo que es la historia desde el punto de vista de negocio, los criterios de aceptación y también las tareas de implementación más técnicas. Como todas estas historias ya están en estado de planificación por el desarrollador, podemos ver que él también establece un árbol de dependencia de esas historias. Por tanto, aunque cambiemos los estados de las historias que están más abajo, él no va a desarrollarlas porque existen dependencias todavía. Por tanto, cuando ya estén estas también de arriba configuradas, como aceptadas por el usuario, es que comenzaría a hacer este desarrollo en paralelo. Ya entonces es importante que genere este árbol de dependencias para estar listos y finalmente generar el código funcional. Acá esto es un ejemplo de cuando él detecta skill gaps. Ya, en este caso fue para otro requerimiento y él encontró que el diseñador y el arquitecto tenían deficiencia en los skills. ¿Por qué es importante verlo en esta vista? Porque acá fue al revés. No hicimos el wizard inicial del Skill Manager y fuimos directo a inyectarle un requerimiento. Y él así todo detuvo el pipeline y encontró los skill gaps. Aquí lo que deberíamos hacer es efectivamente hacer las correcciones y hacer un
relanzar el pipeline. Ya, acá esto es importante porque esto sería ya un flujo de clarificación, es decir, acá el TL detectó de que así todo la épica inyectada no era suficiente desde el punto de vista de contexto, por tanto necesitaba hacer algunas preguntas y estas son el tipo de preguntas que genera, en este caso nos generó alrededor de 7 preguntas. Una vez contestadas, le podemos dar a probar y continuar el pipeline y pasaría a los otros estados. Y bueno, esta es la que acabamos de generar que todavía está procesando. Hay que estar claro que esto no es un proceso instantáneo, ¿ya? Esto es un proceso que puede demorar minutos, puede demorar fácilmente una hora, dependiendo de, bueno, su capacidad de internet. Y algo súper relevante es de la conexión que tengamos con los LLM. Voy a devolverme al gráfico porque una de las preguntas principalmente que nos han hecho es, ¿pero te conectas a las APIs de Anthropic? ¿Cuántos tokens estás gastando? Bueno, en este caso, estamos usando literalmente, como es nuestro ambiente local, aquí lo dice, en la consola local, lo que significa que nosotros usamos el Cloud Code instalado en nuestra consola a través de un proxy, por tanto, Spirex se conecta a través de un proxy a la consola local y puede identificar cuáles son las consolas que tenemos habilitadas de estos LLM. Esto lo podemos ver directamente en la pantalla de configuración. Entonces, finalmente se conecta a través de un proxy con nuestras consolas local. Acá en la pantalla de configuración podemos identificar cuáles son los LLM disponibles. ¿Ya? Principalmente y por defecto tenemos configurado Cloud Code de Anthropic, pero también podemos hacer switch hacia Codex de OpenIA. De hecho, también se actualiza acá el icono. Algo importante es que, bueno, este panel nos va a indicar con cuál LLM estamos trabajando por defecto y cuáles son los skills del cliente con el que estamos trabajando también por defecto. Es decir, una vez queremos inyectar un requerimiento, la podemos cambiar, pero sabemos que por defecto nos va a quedar efectivamente la skill definida. Entonces, voy a mantener acá Cloud Code. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que es una de las preguntas que más nos hacen, es que acá si bien tenemos un cálculo aproximado de cuántos tokens estamos usando por cada uno de nuestros agentes, algo importante es que como usamos la suscripción directa de la consola, todos nuestros equipos o todos nuestros desarrolladores full stack, cuando van a prestar el servicio, vienen ya incluidos con Spirex como framework y además una suscripción max de Cloud Code. Por tanto, no vamos a consumir directamente tokens de la API de Anthropic. No es que Spirex no lo permita. También en las configuraciones tenemos la posibilidad de hacer estas configuraciones directamente con la API de Anthropic, pero la evitamos efectivamente para no generar un sobreconsumo de todo lo que es básicamente el desarrollo. Entonces se centra mucho en los límites que tengamos de esa suscripción. Podemos ponerle hasta una suscripción de $25, ¿ya? Pero efectivamente no, quizá no terminamos el proyecto, vamos a tener que esperar varios días para poder terminarlo. Entonces todos nuestros equipos vienen con Spirex Plus una suscripción de Max de Cloud Code. Y ya como para ir cerrando, tenemos acá también todo lo que es las épicas que se van generando del backlog, pero también el nivel estadístico, en qué estado están, cuáles son los agentes que fueron corriendo, si hay que algunos pendientes de aprobación, como un panel más de control, cuáles fueron los inputs y los outputs de los agentes. También tenemos la telemetría de los agentes, su latencia, cuál es la tasa de éxito, si ha fallado por algo. Y también acá, también a nivel de cálculo de cuánto estamos, digamos que invirtiendo por cada una de las épicas o historias que están llegando y cuánto estaríamos consumiendo. Ya sigue siendo aproximado porque efectivamente con la suscripción de cada uno de los desarrolladores, que es una suscripción personal, tenemos ya limitada la cantidad de tokens a partir del mismo motor del LLM. También tenemos comunicaciones con los MCP. Aquí tenemos la posibilidad de conectarnos con Figma, con Sonar, ya sea con Bitbucket o GitLab, también con este proxy LLM y efectivamente con Jira. Esto se puede ir escalando y poder tener más MCP para seguirlo nutriendo y que efectivamente tenga más contexto para desarrollar de mejor manera
y también más herramientas para efectivamente poder interactuar con el ecosistema de nuestros clientes. Y finalmente una capa de documentación donde ahí podemos efectivamente poder entender un poco más acerca del framework. Y esto es Spirex, nuestro acelerador del ciclo de desarrollo de software basado en agentes con IA.